Te damos gracias por estar reunidos en tu nombre. Te saludamos a ti, Espíritu Santo. Y te decimos, Señor, que tomes el control de los aires, de los instrumentos, de las ondas, de la web, del Facebook. Tome control de todo, Dios. Tú necesitas nuestra boca, que por medio de la oración se implante tu justicia, porque así te plació. Pues toma por la justicia de la sangre de Jesús todo este compartir de tu palabra, y que el celo que tienes tú por tu Dios y tu Señor, bendito Jesús y Padre, te ruego, Señor, que seas tú hablando y tú escuchando en los que le compete escuchar, porque es necesario, Señor, romper toda estructura que se levante en contra de tu obediencia. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Fuerte abrazo, Espíritu Santo. Fuerte abrazo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, buenas noches, Iglesia Manantial de Vida. Sé por la fe que este mensaje va a correr como el aire, va a fluir. A veces pareciera que yo hablo mal. Por ejemplo, yo digo, escucha lo que hablo para que mires. Aparentemente estoy hablando mal, porque cuando uno escucha, no mira, ¿no es cierto? Porque uno escucha con los oídos y mira con los ojos. Lo que pasa es que ese es un mal entendimiento, es un entendimiento limitado, es un entendimiento humano de lo que se está diciendo. Porque uno escucha con los oídos y mira con la mente lo que uno está escuchando. Porque la mente trabaja en función a imágenes y a visiones. Entonces, en esta noche vamos a permitir, nosotros le vamos a permitir, y lo digo con toda reverencia, que el Espíritu Santo ponga a través de estas palabras que son espíritu y vida, ponga imágenes y visiones en nuestra mente, para poder ir entendiendo como niños en el kindergarten la voluntad de nuestro Padre. Porque necesitamos ser instruidos por nuestro Dios para no ir como niños recién nacidos, fluctuantes, y lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Por ejemplo, comencemos. Hay apóstoles y profetas que cuando tú investigas acerca de su ministerio se ofenden, se molestan. Le llaman a la congregación y dicen, ¿quiénes son ustedes, congregación, para que nos investiguen? ¿Quiénes son ustedes para que pongan en tela de juicio la unción y el poder y la autoridad que yo como señor apóstol y señor profeta tengo? Equivocado desde todo punto de vista, eso es un error. Y te lo voy a demostrar con la palabra. Primeramente, escucha lo que dice Apocalipsis 2, versículo 1 y 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros, dice esto. O sea, Jesús está hablando. ¿Ok? No es un apóstol, no es un ministro, no es el apóstol Juan. Es Jesús el que está hablando, el que está descrito en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis. Primeramente tenemos que entender que Él es el que está hablando. El jefe, el taita de la iglesia, la cabeza de la iglesia está hablando. Y lo que dice en el versículo 2 es lo siguiente: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, no se lo dice al ministro, se lo dice a la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, se lo está diciendo a la iglesia. Arduo trabajo, harta paciencia. Y los malos, no soporta a los malos. ¿A qué malos se está refiriendo? Vamos a entenderlo, en el mismo contexto está. Miren lo que dice. Y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Entonces eso quiere decir que el dueño del circo, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, le está diciendo a la iglesia, le está diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, porque has probado a los malos,
a los que se dicen apóstoles y no los has permitido, los has probado y los has rechazado. Estoy de acuerdo contigo. Así de simple. Entonces no hay acá que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Jacinto Perencejo, querubín, patriarca o lo que quieran, el título que quieran ponerle a un pseudo ministro. No, señores. El dueño del todo está diciendo: yo te apruebo porque probaste a estos y los encontraste mentirosos. Vamos a seguir entendiendo. El Espíritu Santo nos va a seguir haciendo entender. De toda una muestra, o sea, de toda una cantidad de apóstoles, la iglesia en Éfeso probó a todos. Algunos encontró aprobados y a otros los encontró desaprobados. ¿El Señor Jesucristo está molesto con la iglesia? ¿Le está diciendo a la iglesia: tú, ¿por qué has hecho esto de tocar el gran señorío del apóstol? No, señores. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: te apruebo, estás en lo correcto, estás en lo correcto. ¿Estamos claros? ¿Amén? ¿O estoy equivocado? No, así es, hermano. Yo soy apóstol de Jesucristo. Investíguenme lo que quieran. Mírenme y disciérname. Vuelan cada una de mis palabras, cada una de mis acciones y disciernan el hilo de mi pensamiento. Si me encuentran algo, me lo dicen, para yo poder cambiar. Pero nunca me voy a molestar si voy a ser puesto en tela de juicio. Porque a muy poco le debo a la iglesia, como dijo el apóstol Pablo. Y ante los humanos no le debo nada. Versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, le sigue mandando abrazos y besos a la iglesia que se ha comportado muy bien. ¿Estamos claros? Ahora vamos a otro versículo, ¿ya? Vamos a ir a otro versículo que dice... déjeme verlo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, no te vayas a explicar. Segunda de Corintios 11, del 13, 14 y 15. Miren lo que dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. Saquemos al apóstol Pablo de acá. Miren lo que dice el Espíritu Santo. Dice: porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo determina que es falso apóstol? Porque lo discernió, porque no le encontró el peso del apostolado, porque eran obreros fraudulentos mentirosos que estaban malversando la palabra de nuestro Dios. Seguimos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hace poco estaba conversando con unos hermanos que hemos vivido una experiencia espiritual riquísima, saliendo victoriosos de una situación hermosa, porque el Señor se llevó la victoria. Y yo les explicaba a los hermanos, como profeta del Altísimo les explicaba: no confronten a Satanás, porque se va a disfrazar de luz, se va a disfrazar como ángel, se va a poner como víctima. Si tú lo confrontas de frente, le vas a decir: no, él es así, él es mentiroso, es rebelde, no se somete a las autoridades. Mentira del diablo, hermano. Se está vistiendo como ángel de luz. Porque si un hermano está defendiendo la palabra, un verdadero apóstol lo abraza, lo besa. Un verdadero apóstol le da el sostenimiento, un verdadero apóstol le da el soporte. Porque está amando la palabra que salva la vida. Está hablando la palabra de Jesucristo, que le costó ir a la cruz, morir en la cruz, derramar su sangre, y que el Espíritu Santo hoy la ministre en todos estos 2000 años. Como alguien que está defendiendo la palabra, más bien un apóstol lo va a chancar y le va a decir: rebelde, salte de aquí. Falso, mentiroso, no eres apóstol, eres un fraude, lo dice la palabra. Yo sé que esta prédica va a correr, porque el Espíritu Santo no va a permitir
que estos mentirosos se salgan con la suya. Ninguno, ni los del pasado, ni los del presente, ni los del futuro. El Espíritu Santo trabaja. 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Aleluya. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Los ministros de Satanás se disfrazan como ángel de justicia, como ángel de luz, como alguien que tiene la verdad. Se disfrazan. Y te comienza a engatusar. Ahora vamos a ver cómo te engatusa. Todo está escrito en la palabra, hermano. No es necesario ninguna revelación. Yo no estoy dando ninguna revelación. Yo no estoy dando ninguna interpretación de la palabra. Está claro y está conciso. No hay nada más que hacer que leer. No hay hermenéutica, no hay exégesis, no hay eisegesis, no hay nada que hacer. Yo no tengo nada que hacer. Lo único que tengo que hacer con ustedes es leer la palabra, y la palabra bien clara denuncia a estos demonios. Vamos a seguir leyendo las escrituras. Ahora vamos a buscar Filipenses 3:2. A mí me han tenido, de verdad yo les cuento algo, a mí me han tenido curcuncho, no que te fijas en lo malo, no que esto, no que lo otro, que tu supuesto discernimiento aguanta, lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, el mismo apóstol que escribió Primera de Corintios, capítulo 13, donde hace la descripción del amor, es el mismo que está escribiendo Filipenses 3:2, y dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es lo que hacen división en las iglesias. Es lo que van ofreciendo que su don es mejor que el don que el ministro de turno que le corresponde ministrar. Esos son falsos obreros, malos obreros, son mutiladores del cuerpo, son mentirosos, son rebeldes contumaces. Entendamos lo siguiente. Dentro de la descripción de las obras de la carne, y todo cristiano sabe esto que voy a decir, por lo tanto no voy a buscar el pasaje en Gálatas, pero todo cristiano sabe que las obras de la carne son algo que se opone al Espíritu. ¿Y no se acuerdan, amados hermanos, que una de las obras de la carne es la división? O sea, el divisor es tanto como el hechicero, como la prostituta, como el homosexual, como el fumón, como el drogadicto, como el borracho, como el ladrón. El divisor es tan igual. Todo aquel que ha hecho una división está en esa misma categoría. Está en las obras de la carne. Y como está en las obras de la carne, se convierte en ¿quién? En enemigo del Espíritu. Porque lo dice la palabra, hermano. El Espíritu y la carne no habitan juntos. En mi mente no puede habitar juntos el Espíritu y la carne. No habitan juntos. O habita uno o habita el otro. O sirvo a la carne o sirvo al Espíritu. A los dos a la vez no puedo. No, dice el Señor. Romanos 8. La palabra. Lo que pasa es que a estos contumaces no les gusta la palabra, porque la palabra los confronta en sus mentiras. Entendamos esto. Entendamos esto. Todo aquel que te ha profetizado después de haber hecho una división está gobernado por un espíritu antagónico a Dios. Porque entiende, el espíritu y la carne no habitan en una misma mente. Y si alguien hizo división, está en la carne, no está en el espíritu. Y si alguien dijo, yo tengo el derecho de ser ministro y de hacer división porque Dios me ha llamado a ser ministro, y el apóstol dice no, o el pastor dice no, y yo me rebelo ante el pastor, yo me rebelo ante el ministro, y encima me jalo gente, lo que me está gobernando es hechicería, rebeldía, rebelión y división. ¿O estoy mintiendo? Está escrito, hermano. Vamos a hacer.
Después vamos a entrar a lo que... Vamos a entrar en 3 niveles. Vamos a entrar en esto que estamos hablando de lo que son los falsos apóstoles, los falsos maestros. Y después vamos a entrar en un ejemplo claro entre Jeremías y Ananías en el Antiguo Testamento, profeta del Altísimo. Y después vamos a llegar a la conclusión. Listo. ¿Dónde está la descripción clara de un falso apóstol, un falso profeta? ¿Dónde está en la palabra? Aquí, ¿dónde está? Segunda de Pedro, capítulo 2. Y espero que no crean que puedo predicar esto con una sonrisa oreja a oreja, porque no puedo. Estoy indignado. La sangre de Cristo costó esta palabra, hermano. Cristo dio la vida por esta palabra para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Y que hay unos perros contumaces por ahí, queriendo destronar a esta palabra. Lo único que puede llevar de nosotros es el flagelo de una respuesta contundente a sus mentiras. Según de Pedro, capítulo 2. ¿Quieren claridad? Les prometo que yo no voy a hacer interpretación de la palabra. Mi esposa es testigo, está conmigo 12 años, ya para 13. Y cada vez que ella me escucha predicar, yo siempre digo, yo no interpreto la palabra porque la palabra no es para interpretar. Si la palabra no la entiendo, lo único que me queda es creerla por fe. Y la palabra que entiendo es porque Dios me permitió entenderla. Así es. Vamos a leer esa parte y se van a dar cuenta que no necesita interpretación, hermano. Qué calladito, atendiendo ya al Señor, al Espíritu Santo. Según de Pedro capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere a Israel en el Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros, Pedro como profeta profetizando estos tiempos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, no pierdas tu tiempo maldiciendo a estos perros, no los maldigas, porque ellos están atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Más bien pásales la voz, ora por ellos, dile arrepiéntete, porque lo que te va a venir es un fuetazo. Porque esto le costó a Cristo su sangre, y le costó que el Padre se aguantara, mientras que su Hijo era flagelado por una humanidad que estaba en desgracia. Y el Espíritu Santo se tuvo que contener de no salvar a su Hijo Jesucristo y esperar que estuviese en la tumba para que Él, el Espíritu Santo, lo resucitase al tercer día. Porque Él resucitó por el Espíritu Eterno. Estamos hablando que la deidad en su conjunto hizo el gran milagro de la muerte y la resurrección de Jesús para que esta palabra corra, hermano. Sea chistoso. Un supuesto apóstol, un falso apóstol, un mentiroso, digo a mí, no, yo tengo revelaciones y en esa revelación gobierno la iglesia. Fuera, acá, arranca. Mentiroso, te va a venir destrucción repentina. Arrepiéntete, espero que te arrepientes. Ahora, el problema no solamente son estos falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. A ver, ¿quién de acá no ha sido testigo de cuántos rebeldes se han ido atrás de un ministro? Porque supuestamente es mejor que el pastor de turno. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Lógico, pues, hermano, si hay alguien que quiere avalar un matrimonio fraudulento para que pueda ser alguien ministro, el camino de la verdad va a ser blasfemado. Y por avaricia, ya me estaban cobrando el diezmo, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, mi amor, te amo, pero si eres mi hijito, eres mi hijita.
Hasta el día que digas no. El día que dices no, eres rebelde, eres contumaz, eres así, eres asá. Se les acabó el amor. ¿Por qué? Porque te quisieron capturar con palabras fingidas. Así de simple, hermano. No hay nada que interpretar en la palabra. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó con destrucción la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos? Yo he visto, hermano, que de divisiones se salvan algunos. Soy testigo de eso. Porque son piadosos. Fueron engañados, fueron turbados, fueron tocados por Satanás. Se aprovecharon. Pero son piadosos. Y Dios los rescata. Dios los saca. Y los pone donde Él quiere ponerlos. Y reservar a los injustos. Pero también acá hay otra cuestión. Para reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, Dios hace su gavillita. Lo siento, hermano, pero así es nuestro Dios. Hace su gavillita de perdidos. Les manda profeta. Soy testigo que les manda profeta. Y les dice las cosas como son. Pero como en el pueblo de Israel, ellos dicen, no, falso profeta, mentiroso. Yo hago lo que me da la gana. Jeremías capítulo 42. Léelo y vas a ver lo que te estoy diciendo. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ojo, siguiendo la carne, ya no sigan el espíritu, no pueden, porque el que está en la carne no está en el espíritu, el que está en el espíritu no está en la carne, andan en concupiscencias e inmundicia. Hermano, no necesito describir, acuérdate cuántas personas has visto haciendo división, a ver si caminan en la santidad. Y desprecian el señorío. ¿Por qué desprecian el señorío? Porque cuando tú nos pones en tilde, mejor dicho, a discernir si es verdad o es mentira su apostolado, ellos dicen, a mí no me toques. Y le quitan el señorío a la iglesia. Cuando la palabra bien claro dice que el Señor está probando a la iglesia que prueba a los apóstoles. Le quitan el señorío, ¿sí? Versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Hablan cada tontera. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dios no lo toque, hermano. Tú no lo toques. Bendice a la persona que tenga esta condición, porque su perdición es su perecer está en su propia perdición, en lo que ellos se perdieron. Vamos a seguir, hermano. Dice, versículo 3 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, Dios le va a dar, pero su premiazo, su coronazo le va a dar, galardonazo le va a dar. Ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. ¿Están fuera? ¿Están en el mundo? ¿Están fuera? No, dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Te acuerdas de uno? Yo bastante. Tienen los ojos llenos de adulterio
característica de alguien que está en error. Tiene los ojos llenos de adulterio. Ahora, si el matrimonio no sirve, pues tú sabes, hermano, que yo me puedo acomodar como yo quiero, entonces esta palabra está de más. No se sacian de pecar. Miren con quiénes se van estos. Seducen a las almas inconstantes. Lo que llevan y traen, lo que están de aquí para allá, lo que están como hermanitos que son como pulga en paz de perro, que están en una iglesia, están en otra, saltan de aquí, saltan de allá, llevan, traen y qué sé yo. Almas inconstantes. A eso los seducen. ¿Qué les promete? Mira, mira. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Nadie está diciendo que no estuvieron en el camino. Ojo, pestaña y ceja. Estuvieron en el camino correcto. Mientras que estuviesen con la cabeza agacha. Delante del Señor. Guiados por el Espíritu Santo. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? Por ejemplo, que se me ponga en el ministerio arrasando conciencia, arrasando lo que a mí me da la gana, porque Dios me ha llamado. ¿Cuál es el premio de la maldad? Que yo cobre plata por el ministerio. ¿Cuál es el premio de la maldad? Que yo cobre subyugación, señorío y poder por el ministerio. Es el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, el burrito que habló con Balaam, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora, miren estas características. Estos son fuentes sin agua. Son fuentes, tienen apariencia, pero no tienen agua. Algunos tienen el don, pero ¿el don es el agua? ¿O el don es lo que te da el agua? Son dos cosas completamente distintas, hermanos, hay que estar muy ubicados. Una vez a mí me dijeron, no, que este profeta tiene dones muy bonitos y lo hemos seguido por los dones que tiene. Yo le dije a esa gente, le dije, no voy a mencionar quién, fue hace algunos años atrás, le dije claramente que Dios no pone en la iglesia por los dones, sino por los frutos. Porque yo no como don, yo como fruto. Y cuando se habla de poner a alguien en el ministerio, bien claro, lo dijo Pedro en el libro de los Hechos, búscame a hermanos de buen testimonio, de adentro y de afuera. Y el apóstol Pedro dice que quien quiere obispado, buena cosa quiere. Pero el obispo debe ser marido de una mujer y En ningún momento cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que el obispo tenga estos dones. Si tú me sacas que Pablo dice que el obispo deba tener dones, yo me callo. Me voy a hacer taxi toda mi vida. El apóstol Pablo no menciona ningún don que favorezca al que es puesto en el ministerio. ¿No? No, señores, eso es mentira. Mentira del diablo. Yo he escuchado en estos últimos tiempos, ay, es que tiene bonitos dones, hay que ayudarle sus dones, y hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a que maduren y a que tengan fruto. Y después se les pone en el ministerio. Ese es el camino correcto. Pero cuando yo comienzo a hacer atajos, comienzo a destruir al hermano que tiene el don, me acarreo doble problema. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Van a tener tormentas. Porque ahora me sacan que son ministros sufridos. No, vas a tener tormentas, tú vas a ser arrastrado por ellos. Así de simple. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos que estuvieron en el camino correcto perdieron la salvación,
Sí, hermanito, lo siento, pero dice la palabra. Yo no interpreto la palabra. Dice claramente, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas. Ay, Dios mío. Yo con mi esposa hemos escuchado una sarta de palabras infladas y vanas terribles, que no tienen ningún sentido para edificar la iglesia. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, Satanás manda a estos demonios para perseguir a los santos, para que se descarríen. Los santos queriendo salir del pecado, los santos queriendo salir de una vida incorrecta, los santos queriendo salir, y estos son enviados para meterlos en las tinieblas. Por eso hay que denunciarlo, hermano. Ningún profeta se puede quedar callado. Y el profeta que no tenga el coraje de decir esto, revise su ministerio. Miren lo que prometen estos monstruitos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. ¿Hay que interpretar algo? No, hay que recordar a ciertos hermanos y ciertas experiencias simplemente. No hay nada que interpretar, hermanos. Amén. Ciertamente, si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor no lo conozcas, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No hay nada que interpretar, se lo dejo ahí, hermanos, a ustedes. Ahora voy a poner un ejemplo, porque hay que poner un ejemplo bíblico, porque la palabra es la palabra. Nadie puede huir de la palabra. Yo siempre, cuando he discutido con alguien o alguien ha querido discutir conmigo, yo les he dicho: ¿en qué estás parado para que me puedas discutir? ¿Estás parado en la palabra? Muéstrame los versículos que hablan lo que tú estás diciendo. Si tú me muestras los versículos que tú estás diciendo, entonces yo te creo lo que tú me hablas. Pero si tú hablas de tu imaginación, de tu imaginario, de lo que tú crees, de lo que te enseñó tu papá, tu mamá, de la cultura, del colegio, lo que sea que fuere, de tu gran universidad, lo que sea que fuere, tu cultura, si tú me hablas desde ese punto de vista, no me sirve, no te voy a creer, no lo voy a aceptar. Porque a mí lo que me manda, lo que me corrige, lo que me sostiene es la palabra de Dios. Así es. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a Jeremías. Ya. Jeremías 25. Al 14. Listo. Escuchen, dice: toda esta tierra está puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Quién está hablando? El profeta Jeremías. ¿A quién le está hablando? A Judá. ¿Qué le está diciendo? Ya fuiste. El rey de Babilonia te va a agarrar como esclavo. ¿Cuánto va a durar tu esclavitud? 70 años. ¿Qué le dijo el pueblo? Falso profeta, mentiroso. ¿Dónde lo metieron a Jeremías? Al silo, al cepo, a la cárcel. Lo golpearon, lo insultaron, lo vejaron. Lo hicieron añicos a Jeremías. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el pueblo de Israel está en pecado y lo que se le venía era el cobro de su injusticia. ¿Y cuál era el cobro de su injusticia? Que Dios iba a levantar a un hombre como Nabucodonosor, que se convierte después en su amigo, en el amigo de Dios, y que va a ser la mano operante sobre Israel, sobre Judá.
para capturarlo y hacerlo pedazos. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. ¿Quién toma esta palabra después? Daniel. Y Daniel recibe después de esta palabra las 70 semanas que todo el mundo espera escatológicamente. O sea, quiere decir que miren, entiendan esto, quiere decir que estos 70 años profetizados por Jeremías tienen una importancia en la eternidad brutal. O sea, tienen una importancia tremenda. Por supuesto que sí, hermano. Pero miren lo que ocurre. 28. Vamos a 28. Jeremías 28. Estamos entendiendo que la palabra de Jeremías no tenía solamente una connotación inmediata, sino que era lo que escatológicamente iba a suceder a todos nosotros, a la iglesia. O sea, esa palabra era poderosísima. Y miren lo que hace Satanás a través de su profeta. Satanás a través de su profeta Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y miren lo que dice: dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová. Miren lo que dice Ananías: porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías: entiéndeme esto. Ananías no estaba yendo solamente en contra de Jeremías y en contra del pueblo de Israel y estaba yendo en contra de Babilonia, profetizando vanidades, profetizando progreso, profetizando bienestar, profetizando mentiras. No solamente estaba haciendo eso, estaba arruinando, queriendo arruinar lo que escatológicamente nos va a corresponder a nosotros. La primera y la segunda venida de Cristo, porque en las 70 semanas de Daniel, que estaba en la base de los 70 años de Jeremías, está la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que hacen estos falsos contumaces y rebeldes que hemos hablado en un principio? Quieren quitarte, hermano, quieren quitarte la eternidad de ti, quieren sacarte de la eternidad. Te prometen cosas, te seducen con cosas, te prometen una libertad que es mentirosa. Porque no hay otra libertad más grande que salir de la muerte para estar en la vida, que salir de las tinieblas para estar en la luz, que salir del poder de Satanás para estar en el reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué me importa una vida en la tierra de una o de otra manera, si al final termino en el infierno? Pero ¿qué me importa la vida de una o de otra manera si estoy en Cristo, sabiendo que tengo el pasaje, el peaje, y todo aprobado para poder entrar a la tierra prometida en el siglo venidero? Este contumaz Ananías le estaba arruinando la vida a todo el mundo, porque Satanás quería arruinarle la profecía a Jeremías para arruinarnos a nosotros, hermano. ¿Qué responde Jeremías? Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo de Jehová, conforme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia en este lugar. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo te hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempo pasado profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será reconocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías le quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, sigue mintiendo. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Ya Jeremías lo deja loco este. Yo he dejado un loco hace poco. Ahí.
Y después el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del propio Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla de Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Cuidado, profeta, cuidado, falso apóstol, cuidado tú que lo sigues, porque se va a romper el yugo de madera, vas a tener un tiempito y que vas a decir la hice, pero mira, cielos de hierro y piso de bronce vas a tener. Porque así dicho Jehová de los ejércitos de Israel, yugo de hierro puso sobre su cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor. O sea, era imposible. Nadie podía romper el yugo que Dios había puesto sobre las naciones para que el que a él había escogido sea puesto sobre ellos. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Cuidado, profeta, tus palabras son mentirosas, tus palabras son engañadoras y estás haciendo que el pueblo confíe en mentiras. Cuidado. Por tanto, dice, a ti te digo, me escuches o no me escuches, porque entiéndeme esto. Te voy a dar un principio más, te voy a dar una perla más espiritual, mira, te voy a dar una perlita más como profeta de la Biblia. Lo único que Dios que necesita de ti es la fe, para que seas salvo. Pero después de que tu fe sirva para ser salvo, Dios no necesita que tú tengas fe para que Él opere. Entiéndeme esto. Si te viene el fuego, no depende si tú crees o no. Si te viene el fuego, es porque tú hiciste y sembraste para el fuego. Que te viene, porque así es Jehová. Así que arrepiéntete. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo te quito sobre la faz de la tierra. Yo te quito, dice Jehová. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Lo siento. ¿Hay algo que interpretar? No. Clarito. Ahora, entendamos esto. ¿Jeremías estaba profetizando porque se le revelaron las cosas? ¿O la profecía de Jeremías tiene un fundamento en la palabra? Primero, la profecía de Jeremías tiene un fundamento de cumplimiento. Se cumplieron exactamente los 70 años. Nehemías, Esdras, Miqueas, Ageo, Zacarías son testigos de que esto es así. Daniel profetizó en función de estos 70 años. Pero ahora, mi querido y estimado hermano y hermana que tú me escuchas, ¿habrá una palabra que sustente previamente la profecía de Jeremías? ¿O él recibió esto por revelación porque hay ciertos oráculos de Dios que reciben revelaciones especiales? No, señores. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículos 48 al 52. Vamos a situarnos en esta palabra. El que está hablando esta palabra es Moisés. El que está hablando a través de Moisés es el Espíritu Santo. Él está hablando a través de esta palabra. ¿Ok? ¿Desde qué capítulo? Capítulo 28, versículo 48 al 52. Entonces, entendamos esto, amados. El que está hablando es Moisés, el Espíritu Santo a través de Moisés, y está hablando de las pautas que le van a venir al pueblo por estar en desobediencia. ¿Qué es lo que le dice el Espíritu Santo al pueblo por estar en desobediencia a partir de este versículo? Le dice lo siguiente: servirás por tanto a tus enemigos. ¿Quién dijo esto? Jeremías.
que enviará Jehová contra ti, con hambre y con sed y con destrucción. ¿Quién profetizó esto? Jeremías. ¿Y quién quiso decir que esto era mentira? Ananías. Ahora, ¿la profecía de Jeremías estaba contenido en el libro de la vida? Sí, señores, porque ninguna profecía es de revelación propia. Ninguna. Lo vamos a leer ahora, porque la Escritura lo dice así. ¿Qué le dijo Ananías? No, mentira, todo te va a ir bien. Nada te va a ir bien, hermano. Si tú no estás alineado con Jesús, nada te va a ir bien. Te podrán profetizar lo que tú quieras, pero si tú no estás alineado con la voluntad del Señor, nada te va a ir bien. Versículo 48 dice, y con falta de todas estas cosas, 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos. ¿Quién lo profetizó? Jeremías. Del extremo de la tierra. ¿Quién lo profetizó? Jeremías. Que huele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Ellos hablarán otro idioma. ¿Te acuerdas lo que escribió el Señor en la pared? Hablarán otro idioma. Gente fiera de rostro. Ay, Nabucodonosor era terrible, hermano. Estudia la historia de los medo-persas. Estudia la historia de los sumerios, del Medio Oriente. Comienza con los sumerios. Estudia. Que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. No, pues los mataban, hermano. ¿Quién profetizó de esto? ¿Quién profetizó que ni la mujer, ni los niños, ni los ancianos iban a resistir estas guerras? ¿Quién lo profetizó? Jeremías, hermano. ¿Y quién lo vuelve a decir después? Ojo, pestaña y ceja. ¿Quién lo vuelve a decir después? Jesucristo. Mateo 24. Léelo. 51. Y comerá el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta que destruirte. En el tiempo de Jeremías, hermano, no había nada para comer. No había trigo, no había cebada, no había animales, no había nada. Nada, igual que en el tiempo de Elías. Nada. Una cabeza de cerdo costaba, una cabeza de burro costaba un dineral. Lo profetizó Elías. Lo profetizó Jeremías. Fuera del contexto de la palabra, no. Todo está escrito, hermano. Por eso que Pedro dijo, la escritura es lámpara que alumbra tus pies. ¿Hasta dónde era? Hasta el 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades. ¿Quién profetizó esto? Jeremías. Hasta que caigan tus muros altos y fortificados en los que tú confías, y toda tu tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las profecías de Jeremías estaban sostenidas en el imaginario de Jeremías, o estaban sostenidas en la palabra dada por Dios. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Amén? ¿Está claro? Así es. Ahora vamos a ver. Vamos a ver un versículo más en 2 de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16. Vamos a entender lo que dice Pedro acerca de las cartas que escribe el apóstol Pablo. Este versículo está diciendo eso. ¿Ok? Dice así: casi en todas sus epístolas, Pedro hablando de Pablo, de las epístolas que Pablo escribe, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Ok? Las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, los ignorantes y las almas inconstantes,
tuercen. Le dan la vuelta que les da la gana. Como también en otra escritura, no en el imaginario de alguien, no en la revelación de Pedro, no en la revelación de nadie, en la escritura, para su propia perdición. Vamos a seguir con la escritura. Vamos ahora a 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 19 al 21. Este versículo a mí me salva de todos mentirosos. Dice así, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en no estar atento, en tomarla como quieras, en leerla cuando te dé la gana, o ¿sabes qué? Tomarla en consideración como algo que tú lo puedes manejar y torcer como te da la gana a ti. ¿Así dice el versículo? No. Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salve en vuestro corazón. Haced bien. Entonces voy al principio de la prédica de hoy. Si alguien viene, un hermanito viene y me dice, apóstol, yo estoy cuidando la palabra del Señor, yo como apóstol no le voy a decir, no, tú tienes que creer en mi revelación, no en la palabra que estás leyendo. Ese es un falso apóstol, ese es un mentiroso, porque la palabra dice que hago bien en aferrarme a esta palabra, porque hasta que Cristo crezca en mí y afiance su palabra, necesito la palabra escrita, que es la que me va a alumbrar el caminito por donde ir. ¿Estamos claros? No hay nada que interpretar, mi hermano. Hay mucho que obedecer. A ver, ¿qué más dice? 21 ya. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Un ratito, ustedes no lo busquen, yo lo voy a buscar, lo voy a leer, van a apuntar la cita bíblica, pero yo lo voy a leer para no perder más tiempo, porque ya estamos 41. Ya, apunte ya, 1 Corintios 14, 29. Dice así, entendamos pues. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, no 1, 2 o 3. Y los demás juzguen si esa profecía es verdad o es mentira. O sea, no es que yo reciba una revelación profética, la impongo como dogma y todo el mundo me tiene que hacer caso. No, así no es, hermano. No. Si yo no puedo hacer una interpretación privada de la palabra. Y hay un orden. El orden es que 2 o 3 profetas hablen. Y los demás juzguen si es verdad o no. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? No, ¿no es cierto? Versículo 21 del 2 de Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no hay ningún problema en que te sometas a que la interpretación de tu profecía no sea privada
no hay ningún problema en que te sometas, en que sean 2 o 3 que hablen por el Espíritu, y no hay ningún problema en que la iglesia haga lo que tiene que hacer, juzgar si es verdad o si es mentira. Porque si estás hablando por el Espíritu te va a decir y te va a aprobar lo que tú estás diciendo. Pero si estás muerto de miedo, entiéndeme tú, falso profeta, si estás muerto de miedo en que te van a hacer caso o no a tu profecía, de tal manera que le impones como un dogma, es porque no tienes el respaldo de Dios. ¿O estoy mintiendo? Así es. ¡Ay, ay, ay! ¡Sóbate! Listo. Amén. Ahora vamos a ir a 1 Timoteo 4:1. Que tenemos que hablar de la palabra, ¿no? Yo no puedo hablar si no es con la palabra, ¿no es cierto? Primero de Timoteo 4:1. Mira lo que dice. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchos de los que siguen a estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, dicen tener fe en Jesucristo. Pero esa no es la fe, hermano. Perdóname. Satanás cree y tiembla. Entonces, creer que Dios existe no es el mérito. Tú tienes que creer lo que Jesús dice en su palabra, en su iglesia, en sus ministros. Eso. No lo que tú dices, creo en Jesús, entonces hago lo que creo conmigo. Porque ahora en el nombre del Espíritu Santo se dan unas libertades, pero tremendas. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautivizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, este es un ejemplo de cómo manipulan estos que tienen cauterizada la conciencia, cómo manipulan a los hermanos para que hagan lo que ellos quieren. Más claro el agua. Listo, ahora vamos a 2 de Timoteo 3:13. Ya ves que la Biblia no solamente habla de deshojar margaritas, no, también habla de dar chicotito, esto es perverso. 2 de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque yo te digo que estos falsos profetas y estos falsos apóstoles se la creen. No es que ellos no tienen conciencia de ser mentirosos, no, ellos se la creen. Pero como está cautivizada su conciencia y su corazón está endurecido por la rebeldía y la rebelión, entonces no pueden entrar en la luz. Porque para poder entrar en la luz tienes que ser chancado, pues hermano. Tienes que agachar la cabeza. Tienes que vivir en humildad. Con soberbia no vas a entrar al reino de los cielos. Según de Timoteo 3:16. Mira lo que dice, ¿eh? Toda la escritura, ¿no? O sea, del Génesis al Apocalipsis, ¿no? Porque el apóstol Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Todavía no había sido escrito el Nuevo. Pero vamos a sumarle que toda la escritura, ¿no? Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo le saco yo una parte? Porque ahora ya obedecer a las autoridades de la nación, como dice Romanos 13 y como dice el mismo apóstol Pedro, ya no, ya es fea.
Pero dice que toda la palabra es inspirada por Dios, o sea, o a Dios se le escapó un estornudo, seguramente cuando hizo Romanos 13. Algo tengo que entender, pues, ¿no? De la divinidad, porque estos santos hombres de Dios me están dando a entender a mí que esa parte de la Escritura no es inspirada por Dios. Ahora dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, acá no está diciendo que toda la... escúchame bien, por favor. No está diciendo que toda la palabra es inspirada por Dios para que te den la sobadita en el hombro y te amen con ese amor carnal donde todo se te aguanta y donde todo se te tolera. No está diciendo eso la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que para corregir, para instruir, para redarguir a todo hombre y enseñar a todo hombre en justicia. Lo que está fluyendo de mí ahora es una enseñanza, alguien que tiene que arrepentir, alguien tiene que entrar en arrepentimiento, porque lo que estamos hablando es justo. Dios pagó un precio por esta palabra. El justo precio de esta palabra. Que le hicieron, que el canon lo hizo los hombres. Mira, a mí no me importa, hermano. Dios en su soberanía permitió que durante 2000 años esta palabra quedara como está hoy y que llegara a mis manos. Yo no soy quien para decirle a Dios, te equivocaste durante 2000 años, le faltó meterte a Pepito y a Jacincito. No, señores. Miren, si no puedo cumplir esta palabra, menos le voy a añadir pues más libros de la vida. Menos le voy a añadir más libros, que si con la junta puedo cumplir la tilde de esta palabra. ¿Para qué lo voy a añadir más? ¿Y para qué lo voy a quitar? ¿Para qué voy a poner mi opinión? Dios mío, no entiendo. Si ni siquiera puedo vivir la totalidad de lo que dice esta palabra. Y quiero ser opinante de la palabra. Eso se llama locura. Ayer mi esposa me dijo, ¿y qué contestaste? Yo a los locos no les contesto. Les llevo la cuerda. Está bien, hijito. Dale, dale. Toma tus 50 centavos y cómprate tu caramelo. Vaya con Dios. Con el Dios de este siglo, definitivamente. ¿Amén? ¿O no es así? De repente equivocamos. Vamos ahora a segunda de Juan. Seguimos con la palabra. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Claro, en ese entonces no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Pero, a ver, yo les pongo esto como reflexión, ¿ya? Hoy día decir que Jesucristo no vino en carne, casi nadie lo dice porque todo el mundo cree que Jesucristo vino como hombre. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que enseña Satanás? Satanás enseña lo siguiente, que Jesucristo es único e inalcanzable. Eso enseña Satanás. Y que no hay nadie que pueda llegar a esa altura. Romanos 8, 29 al 30 dice claramente que hemos sido justificados, llamados, glorificados, y todo lo que dice con un solo y único propósito: ser hechos a la imagen de Jesús. Entonces, si Jesús caminó lleno y rociado con el Espíritu Santo, así caminamos nosotros. Todo aquel que lo cree y todo aquel que lo quiere. Pero ocurre lo siguiente. Estos contumaces lo que dicen es lo siguiente: mientras que tú te sometas a sus falsas doctrinas y a sus mentiras que hemos leído en toda esta noche, mientras que te sometas, claro, la unción está en ti, tienes el llamamiento y todo está bacán. Pero el día que tú dices no a algo, Dios mío, perdiste la unción, perdiste el llamamiento, perdiste la visión de Dios, perdiste el ser hijo de Dios, te conviertes en un hijo de Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Satanás? ¿Qué es lo que está haciendo? Negar que el hermano tiene el Espíritu. Negar que Jesús vino en carne. Negar que el Espíritu Santo mora en la carne, como lo dice Joel. Y bautizará a toda carne. Niño, niña, viejo, vieja, adulto, no adulto, pobre, rico, y etcétera, 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 etcétera.
Entonces, si todos tenemos la unción del Santo, en la medida de lo que nos corresponde, podemos hablar la palabra. Y con mucho respeto a la reverencia que se debe tener a los ministros, se puede decir lo que se tiene que decir. Con mucho respeto y sumisión. Porque lo cortés no quita lo valiente. Sabiendo que el que tiene la última palabra es el apóstol. No estamos en discusión de la autoridad ministerial. Estoy hablando de los falsos apóstoles y los falsos maestros. ¿Amén? ¿Está claro? Para ir terminando, vamos a leer ahora 1 Corintios 15. Quince, 3 y 4. 3 días así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las revelaciones que recibí, conforme a lo que a mí se me ocurre, conforme a, no sé, lo que venga en el momento que venga. No, señores, conforme a las Escrituras. Y está hablando, y la palabra es precisa, escrituras, o sea, no es la palabra rema, que me hablan de la palabra rema, que está bien, todo lo que tú quieras, pero, esta palabra escrita no pierde autoridad. Porque esta palabra escrita, según lo que está diciendo el apóstol Pablo, describe la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? ¿Sí? Romanos 15. No, pero Romanos 16. No, 15:4, está bien. Romanos 15:4. Volvemos a las Escrituras. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Tenemos que ser enseñados de lo que está escrito. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que a leer la Biblia, hermano, y a someterse a ella. Antes que me hable de revelaciones, antes que me hable de nada. Primero hable de la Biblia. Es la que nos consuela. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado. Es el primer bastión de luz. Amén. Y Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las revelaciones, alucinaciones o sueños de opio de alguien, no. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que lo tomen como liviano, no para que obedezcan a la fe. O sea, las escrituras de Jeremías, que habló de las 70 semanas, que habló de los 70 años, que tiene que ver con las 70 semanas, están sostenidas ¿en qué? En Deuteronomio. Y esas palabras están escritas para que nosotros obedezcamos a la fe. Pero ¿cómo puedo obedecer a la fe si niego la palabra que está escrita y la pongo como menos? Mentira del diablo, hermano. Para concluir, tenemos que entender entonces
que los falsos, mentirosos profetas son puestos para desdeñar, trastocar y confundir la palabra. Ponen sus manifestaciones espirituales como algo primario, como algo que debe ser lo que conduce a un pueblo, a una nación del Señor. Esos son falsos profetas, falsos apóstoles. También en sus características se creen intocables, se creen que nada se les puede decir, y cualquiera que esté en una opinión diferente, aún en el mismo rango apostolar, somos puestos por menos o por rebeldes. Así que, hermanos, el mensaje es para que la Grey, este mensaje es para que la Grey salga corriendo, si estás metido en una situación así. Al menos ya hubo profeta en medio tuyo. No vas a poder ir a pararte delante del juicio del gran trono del Señor, a quien todos sus hijos vamos a compadecer y decir a Dios, yo que yo no sabía. No, profeta hubo, y te lo está diciendo clarísimo. Te está diciendo, no, ese camino es de error. Ven a las sendas antiguas. Obedece la palabra escrita. Hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas del Señor que aman la iglesia y que están llevando a los santos a una comunión perfecta en el Espíritu Santo. No digo los santos perfectos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo comunión perfecta con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la comunión perfecta con el Espíritu Santo? Cuando yo agacho la cabeza, reconozco que soy incapaz y Él es el Todopoderoso en mí. ¡Qué comunión perfecta con el Espíritu Santo! Te dejo esta palabra y cuando termines de escucharla, espero que me ames un poquito, porque pasará tu vida.